Eh, ya, vamos acá. Voy a buscar el material. Ya, acá está. Entonces, compartir. Ya, acá está, no sé si lo alcanzan a ver, si ya aparece. ¿Sí? Yo por lo menos lo veo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, se ve. Yo puedo Ya. verlo también. Bueno, lo puedo ver, profe. Sí, yo también. muchas gracias. Sí, se ve. Bueno, si hay falta de ortografía o redacción, les pido disculpas, pero esto lo hice muy apurado y además los que están conmigo, esta semana estuve enfermo, entonces fue un poco difícil hacer el material. Espero que la voz me acompañe en esta hora y media que vamos a estar juntos. Eh, bueno, voy a partir un poco explicándole el tema del incumplimiento, antes de meterme a la condición, a la mal denominada condición resolutoria tácita. Voy a explicarle un poco cómo ha evolucionado el concepto de incumplimiento, tanto en la doctrina tradicional como moderna y en la jurisprudencia, para luego irme directamente a la condición resolutoria tácita. Ese es el esquema de la presentación del día de hoy. Entonces, la primera pregunta que tenemos que abordar es ¿qué se entiende por incumplimiento? Obviamente estamos acá en el contexto de el incumplimiento contractual. Ese es básicamente el énfasis que vamos a dar en esta presentación. El incumplimiento de las obligaciones que emanan de un contrato. Bueno, acá tenemos el Código Civil. Yo puse una imagen viejita del Código Civil porque este es un Código Civil decimonónico de mediados del siglo XIX que hasta el día de hoy se sigue utilizando, pero gracias al papel que han tenido la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la interpretación de las normas del Código Civil, se permite que se utilice para una sociedad que es totalmente distinta a la que había al momento en que se redactó este Código Civil. Entonces, vamos a ver primero qué nos dice el Código Civil con respecto al incumplimiento contractual. Oye, yo a todo esto no sé si habrá alguien más pendiente de entrar, pero si lo hay, me escriben por WhatsApp. Ahí está. Entonces, lo primero que hay que tener en consideración es que el Código Civil no nos entrega un concepto de incumplimiento. Lo más cercano es el artículo 1556 que habla de tipos o clases de incumplimiento. Eso es como lo más cercano que hay en el Código Civil a propósito del incumplimiento. Luego, el otro tema a destacar es que no hay un tratamiento sistemático de los mecanismos de protección que tiene el acreedor frente al incumplimiento contractual. Están desperdigados a lo largo del libro cuarto, algunos son de utilización general, otros más bien están relacionados con el contrato en particular, por ejemplo, la acción de vicio reditorio estaría asociada a la compraventa. Pero no hay un tratamiento, como les digo, sistemático. Lo otro, el modelo de obligación que primaba en la época del Código Civil, cuando se redactó, era las obligaciones de especie cuerpo cierto. Estamos hablando de un periodo en que todavía no se producía la pre-revolución industrial. En el fondo, los bienes que circulaban en el mercado eran más bien de especie cuerpo cierto. ¿Y dónde notamos esta importancia de las obligaciones de especie cuerpo cierto sobre las de género, las cosas fungibles? Es primero al tratar la teoría de los riesgos. El Código Civil, cuando trata la teoría de los riesgos, se pone en el caso de las obligaciones de dar una especie de cuerpo cierto. Y segundo también, cuando habla de los modos de extinguir, regula la pérdida de la cosa de vida. Entonces, este es el modelo de obligación que tenía Bello en su cabeza cuando redactó el Código Civil. Por último, la concepción del contrato, esto también es importante. Se concibe el contrato como un vínculo que genera deberes. En el fondo, el contrato, la ley del contrato viene a establecer normas a través de las cuales se debe dirigir el deudor. En el fondo, el deudor debe comportarse de acuerdo a las normas
que fija el contrato. Y por esto se suele entender el incumplimiento como infracciones a deberes de conducta y por lo tanto se lo asocia siempre a imputabilidad, en el fondo que hay culpa por parte del deudor. Eso básicamente sería los grandes aspectos que uno podría destacar del Código Civil. Lo otro, si tienen preguntas, las pueden hacer. Yo le pedía a María José que estuviera atenta a si habían preguntas, eh, pero las pueden hacer, levantan la mano y me dicen si tienen alguna duda. Eh, Hasta ahora no se ha visto nada, Marco. Yo estoy viendo ya, el chat también, así que muchas gracias. no he visto nada. Muchas gracias, María José. Bueno, vamos a lo que decía la doctrina tradicional. Cuando yo hablo de doctrina tradicional, me refiero a los textos históricos de que uno estudia obligaciones, a Ramos Paso, a Beliuk, en su momento también Mesa Barro, Alessandri, Somarría, Dodanovich. Esos son como los textos históricos y tradicionales donde uno estudiaba obligaciones. Entonces, veamos qué plantean estos autores a propósito del incumplimiento. Esta lámina es un poco más grande. Como les decía, estos autores ven o conciben el incumplimiento de manera subjetiva. En el fondo entienden que el incumplimiento siempre va relacionado, unido, atado a un factor de atribución de responsabilidad o de imputación, a dolo o culpa. Y entonces, para ellos, el incumplimiento en sentido estricto implicaría un incumplimiento material y un incumplimiento imputable. Entonces, para que haya incumplimiento, se tienen que reunir estos dos tipos de incumplimiento. El material tiene que ver con la no realización de la prestación o una realización defectuosa de la prestación de lo que tenía que realizar el deudor. Eh, por su parte, el incumplimiento imputable, como lo dice el término, significa que este incumplimiento tiene que ser producto de un factor de atribución, que haya habido dolo o culpa por parte del deudor. Se deja fuera entonces, al tratar el incumplimiento, los casos de exoneración de responsabilidad y particularmente, como lo vamos a ver más adelante, el caso fortuito. Esto es importante, un detalle importante que lo vamos a profundizar, como les digo, más adelante. Lo otro, se solía concentrar el análisis en dos remedios contractuales, en dos mecanismos de protección. Uno era el cumplimiento forzado y el otro era la indemnización de perjuicio. Los demás mecanismos de protección, que los vamos a mencionar más adelante, no recibían mayor atención por parte de la doctrina. El tercer elemento que podemos destacar o característica del tratamiento que hacía la doctrina tradicional tiene que ver con los tipos de incumplimiento. Eh, Acá la doctrina también se concentraba en el no cumplimiento, en la no realización de la prestación o en la realización de la prestación tardía. Pero dejaban fuera el caso que genera mucha más duda, mucha más complejidad en términos jurisprudenciales, como el cumplimiento imperfecto. Ese sin duda es el tipo de incumplimiento que más problemas genera en términos doctrinales, más que el no cumplir o el cumplir de manera tardía. Lo otro también, la doctrina se solía concentrar en la conducta del deudor, en lo que había realizado el deudor y también en la conservación de los contratos. Siempre la idea en el fondo que primaba en la doctrina era que en el fondo los contratos debían intentar a toda costa cumplirse, y ya cuando no era posible, entonces podían operar ciertos mecanismos de protección como la resolución del contrato. Y por último, se entendía, yo no alcanzo acá a ver toda la lámina, pero entiendo que el que viene, el último punto tiene que ver con que había una especie de orden jerárquico en cuanto a los mecanismos de protección. Y esto yo creo que lo han visto prácticamente todos ustedes. Entonces acá se solía distinguir entre obligaciones de dar, hacer y no hacer. Y el problema siempre estuvo en las obligaciones de dar, porque las de hacer, el artículo 1553 de alguna manera reconoce un derecho de opción al acreedor en cuanto a elegir qué puede hacer frente al incumplimiento por parte del deudor. No están claras las obligaciones de no hacer, pero donde se generaba el problema, porque no había norma y no hay norma que se refiera a qué ocurre, a qué mecanismo de protección tendría el acreedor,
es las obligaciones de dar. Y acá entonces los autores tradicionales nos decían que primero había que pedir el cumplimiento forzado, y luego, si ya no era posible, la indemnización de perjuicio. Entonces, se hacía primar siempre el cumplimiento sobre la indemnización de perjuicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿No? Por lo visto no. Ya, ya. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, Sí, se Marco, escucha bien. Escucha, sí se se escucha. escucha perfecto. Sí, se Sí, sí, escucha bien. escuchamos. Profe, Entonces, se escucha. vamos al tratamiento de la jurisprudencia, que esto es la jurisprudencia tradicional, y la verdad es que no hay mucha diferencia con lo que decía la doctrina tradicional. En el fondo, la jurisprudencia se nutría de las mismas ideas que planteaba la doctrina tradicional. Entonces, de manera bien sintética, no se solían en los fallos mencionar un concepto de incumplimiento. eh, Se exigía que el incumplimiento fuese imputable siempre al deudor, por lo tanto no se entendía que había incumplimiento cuando había caso fortuito. eh, Se ponía el énfasis en la conducta del deudor y en el cumplimiento de las obligaciones, y además se reconocía la posibilidad, tratándose de la acción resolutoria, se reconocía la posibilidad que el deudor enervara la resolución cumpliendo a lo largo del juicio. Vamos a lo que dice la doctrina moderna, y acá yo les puse como imagen a dos destacados profesores de Derecho Civil, que sin duda han llevado la batuta en cuanto a transmitir la idea del nuevo derecho de contrato. En el lado izquierdo tienen a Álvaro Vidal, que es profesor de la Católica de Valparaíso, estudió, hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, me parece, y al otro lado tienen a Íñigo Lamasa, que es un destacadísimo profesor de Derecho Civil de la Diego Portales, y escriben habitualmente juntos, o sea, es una dupla que está siempre, y de hecho ellos escribieron un libro que viene a plantear esta idea del nuevo derecho de contrato. Entonces, probablemente ya algunos de estos autores ustedes lo han oído nombrar, y lo vamos a ir repitiendo a lo largo de esta sesión. Veamos lo que cambia con la doctrina moderna. Volvemos a esta idea entonces que hay una pugna generacional, y estas ideas empiezan a surgir en nuestro derecho, yo diría que en la segunda mitad del 2000, y hoy en día ya este es el lenguaje que se suele utilizar por los autores. Eh, Primero, se adopta un concepto de amplio y objetivo de incumplimiento. Dejamos de lado esta idea, esta noción de incumplimiento subjetivo, imputable al deudor. La noción amplia tiene que ver básicamente con la no realización de las prestaciones de acuerdo a lo que se había pactado en el contrato. Cualquier desviación en el plan ideal que se había fijado en el contrato hace incurrir al deudor en incumplimiento. Y acá aparecen entonces dos conceptos fundamentales: uno es el objeto ideal y el otro el objeto real. El objeto ideal tiene que ver básicamente con lo que se había comprometido a realizar el deudor, y el objeto real es lo que efectivamente ocurrió en la realidad. Entonces, en este contraste de lo que se prometió versus lo que ocurrió, podemos determinar si es que hubo o no incumplimiento. Se deja afuera entonces esta idea, esta noción de culpa. Eso viene a ser como en una segunda revisión, determinar si es que este incumplimiento es imputable o no al deudor. Lo importante es entonces que no se realice lo estipulado en el contrato. La razón por la cual no ocurrió esto se verá después, pero en el fondo el incumplimiento implica, como lo dice en la lámina, la falta de ejecución del contrato en la forma pactada. Noción objetiva: se prescinde de la conducta del deudor. Entonces, desde esta perspectiva, incluso podríamos entender que hay incumplimiento cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Y eso significaría que en principio algunos de los mecanismos de protección que tiene el deudor, perdón, el acreedor frente al deudor, podrían aplicarse a pesar de que no haya caso fortuito. Y eso viene a ser una diferencia enorme con la doctrina tradicional.
también la sistematización, perdón, de los remedios contractuales. La doctrina moderna suele intentar unir, como lo vamos a ver en una imagen posterior, todos los mecanismos de protección del deudor por un concepto amplio y objetivo de incumplimiento, y además ponen mucho énfasis, a diferencia de lo que ocurría con la doctrina tradicional, en el acreedor y en los efectos que le produce el incumplimiento al acreedor, la insatisfacción del interés del acreedor. Lo otro importante es la concepción realista de los contratos, y esto es fundamental, y ya además ha sido reconocido por la jurisprudencia. Se toma en cuenta entonces el fin práctico de los contratos, la razón por la cual las partes deciden contratar. Acá cité un concepto me parece que me salté a ver, sí, creo que me perdí, acá está. Un concepto de propósito práctico del contrato, que es aquel resultado que las partes pretenden alcanzar a través de la celebración del contrato, y que el contrato además protege. Entonces, se toma en consideración las razones por las cuales las partes contratan. Ahora, no es cualquier razón que las partes tuvieron, sino que estos motivos tienen que de alguna forma haber sido incorporados al contrato. Lo pueden haber incorporado de manera expresa las partes, o se podrían desprender, entre otras formas, por la buena fe, por los usos del tráfico jurídico, o por otros mecanismos de integración. Y también esto nos permite distinguir, probablemente acá se recuerden de las clases de actos jurídicos, la distinción entre simples motivos y motivos incorporados a la causa. Los simples motivos vendrían a ser algo así como la causa ocasional, que en principio no se toma en cuenta, que son las razones psicológicas internas que cada uno tiene a la hora de contratar, pero si estas razones internas se han explicitado o son conocidas por la contraparte, cobran mucha importancia a la hora de, por ejemplo, aplicar el mecanismo de resolución de los contratos. ¿Sí? Ya. Como les decía también, acá se pone el foco de interés en el acreedor, y cambia también el modelo de obligación. Ya deja de ser el foco de interés las obligaciones de especie por cierto, y pasan a ser el modelo preponderante las obligaciones fungibles. Eso es a grandes rasgos lo que dice la doctrina moderna. Y esto es el resultado de la doctrina moderna. Este dibujo ya se lo he mostrado a mis alumnos, y fíjense cómo cambia un poco la estructura de lo jerárquico que tenía el tratamiento tradicional a un tratamiento horizontal. En el fondo, todos estos mecanismos de protección que tiene el acreedor frente al incumplimiento se unen por un concepto de incumplimiento objetivo y neutro, y a su vez, cada uno de estos mecanismos de protección tiene sus requisitos específicos. Y acá lo importante de la doctrina moderna es que dice que la imputabilidad, el dolo de la culpa, es un requisito propio y específico de la indemnización de perjuicio. No así respecto al resto de los mecanismos de protección. Por ejemplo, con la resolución del contrato, que es lo que vamos a estudiar a continuación, la doctrina moderna dice que la imputabilidad no es requisito. Lo único importante para hablar de resolución del contrato es que estemos en presencia de un contrato bilateral y que hay un incumplimiento grave o esencial, no importando si este incumplimiento es por caso fortuito, por culpa, dolo del deudor. Eso es entonces la primera parte de esta presentación. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ya, sigo adelante entonces. Bueno, ahora nos vamos a meter al incumplimiento resolutorio, que es lo que se trata en el artículo 1489 del Código Civil, que es lo que ustedes estudiaron probablemente como la condición resolutoria tácita. Veamos qué pasa acá que no avanza. Ahí está. Entonces, acá está la definición de lo que da, perdón, el artículo 1489 que trata esta condición,
y este artículo probablemente la mayoría de ustedes ya lo estudiaron. Dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. Entonces, yo acá lo que voy a hacer, en lo que sigue con ustedes, es ir haciendo un paralelo de cómo ha evolucionado la doctrina y la jurisprudencia en esta materia. Y los puntos que vamos a tratar son los siguientes: naturaleza jurídica, modelo del incumplimiento, mora, legitimación activa, entidad del incumplimiento y posibilidad de enervar la acción resolutoria. Esos son los puntos que vamos a tratar. Y estos puntos yo los analizaba con los alumnos de esta forma. Yo acá no voy a mostrar estas imágenes mucho porque si alguien las quiere se las puedo mandar, pero esto es lo que voy a desarrollar ahora con mayor profundidad. Entonces, vamos con la naturaleza jurídica. Bueno, acá la doctrina tradicional lo que nos decía es que estábamos en presencia de una condición resolutoria tácita, y eso se explicaba o se justificaba de alguna manera porque esta norma, el 1489, está tratada dentro de los artículos que regulan la modalidad y particularmente la condición. Entonces lo que hacían los autores era utilizar las clasificaciones de las condiciones para aplicárselas al artículo 1489. Entonces nos decían que era una condición resolutoria, es decir, que iba a producir el incumplimiento iba a generar la extinción de la obligación y del contrato, que era tácita, por lo tanto iba envuelta, no era necesario explicitarla por las partes; negativa, porque estaba asociada al no cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, simplemente potestativa del deudor, porque en el fondo de él dependía si es que cumplía o no, era una decisión libre y soberana de él decidir si es que cumplía o no. Y además nos decían estos autores, y esto sigue siendo en principio igual, que no operaba de pleno derecho, sino que requería sentencia judicial. Acá tenemos me parece que este caballero es Alessandri, o Somarriba, puede ser, no, Alessandri. Y lo que dice este autor clásico es que el hecho futuro incierto, del cual depende la resolución del derecho, es el incumplimiento de las obligaciones contraídas, y luego nos dice que el suceso futuro incierto es que una de las partes no cumpla la obligación contraída. O sea, ahí está claro que se lo entendía como una condición, y el hecho futuro incierto estaba asociado al cumplimiento no de la obligación por parte del deudor. La doctrina moderna, en cambio, lo que nos dice es que en realidad esto no tiene nada que ver con las condiciones. Lo que tenemos acá es el problema histórico de nuestro Código Civil, que tiene todos los mecanismos de protección del acreedor desperdigado y desordenado, pero esto en realidad es un mecanismo de protección del acreedor frente al incumplimiento. No es una condición, sino un mecanismo de protección del acreedor frente al incumplimiento. En lenguaje moderno, vendría a ser un remedio contractual frente al incumplimiento. Lo que se destaca entonces de este remedio contractual es que una facultad del acreedor, él decidirá si va a utilizar o no este mecanismo de protección. Tiene los otros mecanismos que yo ya les había mencionado. Es una facultad alternativa porque, si se fijan, en el 1489 le da la posibilidad al acreedor de pedir la resolución o el cumplimiento forzado. O sea, él puede elegir libremente por cualquiera de estos dos mecanismos, y es un derecho además potestativo del acreedor, lo que significa que una vez que lo hace valer, el deudor está de alguna manera obligado a aceptar la decisión por parte del deudor de poner término al contrato. Bueno, acá cito a Íñigo de la Maza y Álvaro Vidal, que en un fragmento dicen que hoy la resolución no se considera un efecto de la condición resolutoria tácita cumplida, sino del ejercicio de un remedio contractual frente al incumplimiento. La facultad de resolver es uno de los remedios del acreedor cuyo ejercicio produce el aniquilamiento del contrato, efecto que se justifica por la gravedad
del incumplimiento en que la resolución se funda. Entonces, si se fijan, ya se deja de ver como una condición resoluble tácita y se lo asocia a un mecanismo de protección del acreedor. Lo otro es el modelo de incumplimiento. Permiso, voy a tomar un poco de mate porque ya llevo mucho rato hablando. En cuanto al modelo de incumplimiento, volvemos a la idea si es que es necesario que haya habido un factor de imputación o no. La doctrina tradicional nos decía que para que operara la condición resoluble tácita, acá hago un paréntesis porque esto no está en la lámina, pero si uno revisa a Ramos Paz o a Eliuk, nos decían que habían 4 requisitos para que operara la resolución a partir del 1489. Lo primero era que estuviéramos en presencia de un contrato bilateral. Lo segundo es que hubiese un incumplimiento imputable por parte del deudor. Lo tercero es que el acreedor hubiese cumplido, hubiera estado ya no cumplir. Y lo cuarto es que hubiera una sentencia judicial. Entonces, estos autores además señalaban que para que procediera la resolución era necesario que este incumplimiento por parte del deudor fuera imputable a él. Y se basaban en lo siguiente, primero en esta idea que la acción resolutoria puede ir de la mano conjuntamente con el ejercicio de la indemnización de perjuicio, que como los que habrán visto ya la segunda parte de obligaciones, sabrán la indemnización de perjuicio requiere que haya dolo culpa y además también requiere mora, y la mora también dentro de sus requisitos está que haya culpa o dolo por parte del deudor. Entonces, lo que nos decían estos autores, y esto es fundamental, es que si es que el incumplimiento se producía por un hecho que no fuera imputable al deudor, por ejemplo, por caso fortuito, el acreedor no iba a poder ejercer la acción resolutoria. No tenía ni una posibilidad de ejercer la acción resolutoria. Acá está entonces René Abeliuk, que nos dice que el incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato de ser voluntario e imputable, esto es, con culpa o dolo del deudor. Y si es por caso fortuito, fuerza mayor, no hará lugar a la resolución porque la obligación se habrá extinguido por otro modo de poner término a las obligaciones. Y cuando habla de por otro modo, se está refiriendo a la pérdida de la cosa debida o a la imposibilidad de la ejecución, imposibilidad absoluta de la ejecución tratándose de obligaciones de hacer. La doctrina moderna, en cambio, trata esto como, dice que no es necesario que haya dolo o culpa por parte del deudor. Lo que se requiere es que el incumplimiento sea, que haya una disconformidad entre lo pactado y lo ejecutado por el deudor. La imputabilidad, dicen estos autores, estaría asociada al, como les decía anteriormente, a la indemnización de perjuicio, pero no a la resolución. La resolución lo único que requiere es que haya un incumplimiento grave o esencial en un contrato bilateral. Eso es lo único que requiere. Si es que, entonces, de acuerdo a la doctrina moderna, si es que hay caso fortuito, fuerza mayor, lo que va a poder hacer el acreedor es pedir la resolución del contrato, pero no pedir la indemnización de perjuicio, porque no sería el incumplimiento imputable al deudor. Entonces, como acá se ve, la consecuencia fundamental es que va a proceder la resolución frente al incumplimiento derivado del caso fortuito fuerza mayor. La mora también era un requisito que exigía la doctrina tradicional. Dice que se requiere que el deudor se encuentre constituido en mora para que sea procedente la resolución. Y se basaba en una serie de argumentos, entre ellos que no procedía la resolución si es que había caso fortuito. También se decía que como se podía pedir conjuntamente la resolución con la indemnización de perjuicio, se requería que la resolución también fuera imputable o el incumplimiento fuera imputable, y además esto está asociado, como les decía, a la mora, que es un requisito también de la indemnización de perjuicio. Y también el principio de la buena fe, que dice que se entiende que sería contrario a la buena fe solicitar la resolución cuando el deudor no ha incumplido la obligación por dolo culpa. Lo que dice la doctrina moderna, yo acá no alcanzo a ver todo bien, voy a correr esto, es que no debe confundirse los requisitos de la resolución del contrato
que como les decía, requiere solamente que haya un incumplimiento grave o esencial, con los requisitos de la indemnización de perjuicio que requiere que haya dolo culpa por parte del deudor. Y acá tenemos a Hernán Corral, que señala que la doctrina actual ha acertadamente distinguido el derecho del acreedor a pedir la resolución de contrato y el derecho a reclamar la indemnización de perjuicio. Si bien el artículo 1489 menciona ambas posibilidades, ello no significa que ambas exijan los mismos requisitos. La imputabilidad no es exigida para la resolución, solo es necesaria para la obligación de indemnizar los perjuicios. Creo que Hernán Corral sintetiza todo lo que he estado diciéndole de manera bastante clara. En el fondo no hay que confundir los requisitos de la resolución con los de la indemnización, y ese es el problema de la doctrina tradicional. Me voy a saltar a Enrique Barros, porque más o menos dice exactamente lo mismo. Entonces vámonos al cuarto punto, que es la legitimación activa. Esta pregunta obedece entonces a quién puede demandar la resolución. ¿Quién es el legitimado activo entonces para ejercer la acción resolutoria? Y la doctrina tradicional lo que nos decía es que el que demandaba tenía que haber cumplido o estar ya no cumplir, puesto que si no había cumplido, el deudor le iba a poder oponer la excepción de contrato no cumplido, que se encuentra consagrada supuestamente en el artículo 1552 del Código Civil. Y se fundamentaban en las siguientes razones. Primero, la lectura del artículo 1489, el texto, la norma, da la impresión que se refiere solamente a un deudor. En el fondo habla de una parte que haya incumplido y no menciona, no se refiere a que ambas partes estén en incumplimiento. Lo otro también que se decía es que era un elemento esencial de esta acción resolutoria que el acreedor sea diligente. Y además también para aquellos autores, para la postura tradicional, que exigían que el incumplimiento fuera por mora, hubiera mora, se decía que si ambas partes estaban en incumplimiento, lo que iba a operar era lo que se denomina la mora purga la mora. En el fondo, las dos partes iban a quedar se iba a depurar la mora de ambas partes. Por último, para estos autores, uno de los efectos primordiales de la excepción de contrato no cumplido era que el contrato se iba a mantener en suspenso hasta que alguna de las partes decidiera cumplir. Eso era básicamente lo que decían estos autores. Acá tenemos a Ramos Paso, y este autor lo que nos dice es que, de consiguiente, si quien demanda la resolución no cumplió con su propia obligación, se le opondrá por el demandado la excepción de contrato no cumplido. Doctrina moderna, acá un cambio también importantísimo, no exige que el demandante haya cumplido, esté ya no cumplir. Es decir, puede ejercer la acción cualquiera de las partes, después vamos a ver quién es el titular de la acción, pero podrían ejercer la resolución o solicitar la resolución a pesar de que ambas partes no hayan cumplido. Y los argumentos que se dan es que hay un vacío normativo. En el fondo el Código Civil no se refiere al incumplimiento recíproco, y entonces acá habría que aplicar las normas básicamente de equidad, y pareciera ser que no es justo ni equitativo mantener a dos partes atadas si es que ninguna de ellas quiere cumplir sus obligaciones. Luego, podrían pedir la resolución del contrato, pero lo que no podrían pedir es la indemnización de perjuicio, que, como les decía, requiere que haya habido dolo culpa, requiere que haya habido mora. Lo otro también, bueno, la mora del deudor para estos autores no es requisito de la acción resolutoria, por lo tanto me remito a lo ya expresado. Acá tenemos a Claudia Mejías, que es una destacada profesora de la Católica Valparaíso, que ha estudiado este tema en profundidad, y dice que, por nuestra parte, concluimos que en los casos de incumplimiento recíproco, el contratante lesionado por un incumplimiento resolutorio es quien podrá demandar la resolución del contrato. No sé si esta cita está muy bien puesta acá, pero me la voy a saltar porque creo que no tenía que ver mucho con lo que estábamos exponiendo. Tiene que ver más bien con esto. Porque yo les decía que en el fondo para la doctrina moderna
se puede pedir la resolución, o las partes van a poder pedir la resolución del contrato a pesar de que ambas no hayan cumplido, pero la gran pregunta que surge es cuál de las dos partes que están en incumplimiento va a ser la titular de la acción resolutoria. Y entonces, eh, lo que se ha planteado son tres grandes criterios que permiten determinar quién es el titular, quién va a poder ejercer la acción resolutoria. El primer criterio es el cronológico, que dice que va a poder pedir o no va a poder pedir la resolución el primero que haya incumplido el contrato. Por lo tanto, la otra parte va a poder ejercer la acción resolutoria. El criterio de causalidad, en cambio, apela a cuál de los incumplimientos es el que genera el resto de los incumplimientos. Entonces, el que genera el resto de los incumplimientos no va a poder pedir la resolución del contrato. Y el tercer criterio es el de proporcionalidad, y este criterio lo que apunta es a cuál de estos incumplimientos más grave o más esencial. Esos básicamente son los tres criterios. Bueno, acá cito un fallo de la Corte Suprema. Este es un fallo, me parece, del año 2003. Sí, acá está, efectivamente, el año 2003. Y lo que yo he podido rastrear es que del 2003 al 2018, 19 por ahí, la Corte Suprema ha reiterado esta argumentación con mayor o menor complejidad, pero en el fondo los argumentos siguen siendo los mismos. No significa que la Corte Suprema mantenga siempre este criterio. En el fondo, la jurisprudencia suele ser ambivalente en cuanto a la doctrina tradicional y moderna. O sea, va a depender de la sala, de la integración, en fin, de si siguen a la doctrina moderna o tradicional en ciertos puntos. Pero este fallo es emblemático, y lo que dice en el fondo es que procedería la resolución cuando ambas partes están igualmente en incumplimiento, y lo que hace alusión o referencia a este fallo es a que hay un vacío normativo y por lo tanto se debe aplicar las normas o los principios, el espíritu general de la legislación y la equidad natural, y dice, en efecto, no parece justo ni equitativo dejar a las partes ligadas por un contrato que ambas no quieren cumplir y que de hecho aparece así ineficaz por voluntad de las mismas. Entonces, punto importante, la doctrina tradicional nos diría que no es posible que proceda la resolución si ambas partes están en incumplimiento. La doctrina moderna, y este fallo viene a hacerse cargo de esta postura, nos dice que sí es posible pedir la resolución cuando hay incumplimiento recíproco, pero no sería procedente la indemnización de perjuicio. Este es un punto también fundamental, que tiene que ver con la entidad del incumplimiento. Acá es relevante determinar qué magnitud tiene que tener este incumplimiento. Entonces, la doctrina tradicional en este punto está dividida. Había un sector de la doctrina que planteaba, postulaba que cualquier incumplimiento, por muy insignificante que fuera, por muy menor que fuera, podía dar lugar a la resolución del contrato. Y ahí encontramos autores como Arturo Alessandri, Ramón Mesa Barros, Manuel Somarriba. Y se fundamentaban básicamente en el tenor literal de la norma. El artículo 1489 no solamente dice que haya incumplimiento, no dice si tiene que ser grave, principal, simplemente que hay incumplimiento. Y por aplicación también de las reglas del pago, que a partir de la regla del pago se dice que este pago debe ser exacto, íntegro y oportuno. Se agrega además como argumento que, dado que la ley no distingue, un adagio, no es lícito al hombre distinguir. Y acá tenemos a don Manuel Somarriba, que en su libro de obligaciones decía que trátese un incumplimiento absoluto o parcial, la resolución es procedente. Este fallo es de la Corte Suprema del año 24, imagínense, muy viejito, pero lo que viene es a avalar esta postura. Dice, la acción resolutoria la otorga la ley al vendedor por cualquier cuota del precio, grande o pequeña, y que el comprador esté en mora a pagar, sea que las demás cuotas hayan sido pagadas voluntariamente por la resolución judicial, pues solo el pago íntegro elimina la condición resolutoria, haciendo perecer la acción consiguiente.
En el fondo lo que nos está diciendo este fallo es que si es que no se cumple totalmente la obligación, por muy menor que sea el incumplimiento, va a ser procedente la resolución. Otro sector de la doctrina tradicional, en cambio, cuestionaba que cualquier incumplimiento diera lugar a la resolución del contrato. Y acá encontramos a Luis Claro Solar, a Biliuk, a Ramos Paso, entre otros. Y estos autores, metería acá también a Peñilillo, aunque Peñilillo para mí está como en una postura intermedia entre lo tradicional y lo moderno. Es como Enrique Barro en esta materia. Bueno, pero estos autores lo que esgrimían para de alguna forma negarse a que cualquier incumplimiento diera lugar a la resolución, apelaban al principio de conservación de los contratos, a la buena fe, a la equidad, a la distinción entre obligaciones principales y accesorias, y entre otras cosas también al abuso del derecho, que no sé si está mencionada en la lámina. Acá tenemos al maestro Luis Claro Solar, y dice en un fragmento sacado de su libro, pero en una materia regida más bien por la equidad que por el rigor del derecho, esta solución, la resolución podría ser demasiado absoluta, puesto que algunas de las obligaciones comprendidas en lo pactado por los contratantes pueden no tener sino un efecto relativo insignificante, y su inejecución no causar al otro contratante perjuicio apreciable. Él apelaba entonces a la equidad. Ese era básicamente su argumento. Corte de apelaciones de Talca de 1920, un fallo más o menos de la misma época del de la Corte Suprema, dice que no puede pedirse la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones accesorias de escasa entidad si se han cumplido las obligaciones principales. Acá la Corte de Apelaciones entonces de Talca apela a esta distinción entre obligaciones principales y accesorias. Ahora, este fallo entiendo yo que no hizo mucha escuela. Lo que tendía a primar era lo anterior, que cualquier incumplimiento podía dar lugar a la resolución. La doctrina moderna, en cambio, toma partido por esta segunda postura de la doctrina tradicional, en el fondo que no cualquier incumplimiento da lugar a la resolución, pero lo que viene a aportar, y es lo que vamos a ver a continuación, es tipologías de incumplimiento grave o esenciales. En el fondo nos van a decir en qué casos se reúnen las condiciones para que opere la resolución del contrato. Cosa que en realidad la doctrina tradicional no hacía. La doctrina tradicional apelaba a principios, a la equidad, qué sé yo, pero y salvo la distinción entre obligaciones principales y accesorias, no establecía criterios que pudieran tener en consideración las partes o el juez para efecto de determinar si es que el incumplimiento era lo suficientemente grave para ser procedente de la resolución del contrato. Entonces, nos menciona, acá yo voy a seguir la tipología de Álvaro Vidal e Íñigo Lamasa, que es más o menos parecida a la de la Claudia Mejía, que también hace su tipología, pero preferí seguir a la de Álvaro Vidal. Entonces, el primer tipo de incumplimiento grave o esencial es aquel que priva sustancialmente al acreedor del resultado o beneficio que esperaba obtener con la celebración o ejecución del contrato. Esto nos remite nuevamente a el propósito práctico del contrato que vimos al inicio, a esta perspectiva real del contrato, que ya no percibe el contrato como un conjunto o en el fondo un vínculo que genera derechos y obligaciones, sino más bien el contrato es visto como un mecanismo que las partes utilizan para satisfacer sus propios intereses, para obtener ciertos propósitos, ciertos resultados que quieren alcanzar. Entonces, estos propósitos prácticos, si es que de alguna manera han sido integrados al contrato, pueden ser tenidos a la vista por el juez para acoger o no la resolución del contrato. Acá hay un fallo de la Corte Suprema del 10 de diciembre del 2012. Ya la jurisprudencia en esta década empieza a cambiar, a tomar o aceptar un poco esta idea nueva. Dice, la gravedad del incumplimiento contractual ha de ser analizada desde una perspectiva centrada en el interés y satisfacción de las partes, siendo en consecuencia resolutorio cuando termina frustrando el fin del contrato, es decir, cuando el perjuicio causado a la contraparte sea tal que le prive sustancialmente lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato.
Como les digo, entonces acá se toma en consideración el propósito práctico, pero para que el propósito práctico pase a ser un elemento crucial, pase a ser una causa del contrato, y deje de ser simplemente un motivo, tiene que incorporarse o integrarse de alguna forma al contrato. Tiene que haber sido, por ejemplo, conocido por la contraparte, tiene que haberse estipulado en una cláusula que si es que este era una obligación que era importante o preponderante para una de las partes, en fin. Y esta norma es sin duda la más citada por estos autores que siguen esta doctrina moderna, el 1926 que está tratada a propósito del contrato de arriendo, dice si por el retardo se disminuyera notablemente para el arrendatario la utilidad del contrato, y ahí sigue adelante. En el fondo lo que opera o lo que le dan énfasis a estos autores es a esta idea de utilidad del contrato, lo que quería lograr o alcanzar el acreedor con la celebración del acto contrato. Y si eso se ve frustrado por alguna conducta llevada a cabo por el deudor o incluso por un hecho que no sea atribuible al deudor, se va a poder pedir la resolución del contrato. La otra tipología importante es la que se refiere a el dolo culpa, que en el fondo este incumplimiento sea atribuible a dolo culpa por parte del deudor, o bien cuando haya habido pérdida de confianza por parte del acreedor a que el deudor enmiende el incumplimiento y cumpla al final su obligación. Entonces, para estos autores, va a ser procedente la resolución del contrato cuando el deudor haya incumplido con dolo culpa grave, o bien cuando, dadas las circunstancias del contrato, haya una pérdida de confianza por parte del acreedor a que el deudor efectivamente cumpla su obligación. El fondo ya no le crea al deudor, ya hay una pérdida de confianza en que el deudor efectivamente lleva a cabo la prestación. Y el tercer criterio tiene que ver con la voluntad de las partes. En este caso, son las partes las que estipulan en el propio contrato, esto vendría a ser una especie de pacto comisorio o cláusula resolutoria, que si no se cumple una determinada obligación, el contrato se va a resolver. Tratándose de este criterio, el juez no va a poder empezar a indagar si efectivamente esta causal es grave o no, porque las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, pactaron que si no se cumplía esa obligación, por muy nimia, insignificante que fuera, va a poder operar la resolución del contrato. Acá tengo un fallo de la Corte Rancagua del 2015. Dice que, sabido es que la facultad de resolver el contrato bilateral se encuentra prevista en el artículo 1489 del Código Civil, norma que confiere al acreedor lesionado por el incumplimiento la opción de demandar su ejecución forzada o bien la resolución del contrato. Ambas opciones con la respectiva indemnización de perjuicio. Si bien dicha norma no contempla qué clase de incumplimiento es la que permite ejercer tal acción, lo cierto es que ésta debe revestir algún grado de gravedad según su efecto en el interés del acreedor. Si se fijan, esta parte final hace referencia al propósito práctico del acreedor, en el fondo, la razón por la cual decidió contratar. Y fíjense que este fallo cita a Álvaro Vidal. En el fondo, acá queda como en evidencia el hecho que la jurisprudencia empieza a aceptar estas ideas propuestas por la doctrina moderna. Dice el profesor Vidal, Álvaro Vidal, vincula la gravedad del incumplimiento con la insatisfacción del interés del acreedor. Afirma que el supuesto de procedencia a la resolución es un incumplimiento lo suficientemente grave como para justificar la aniquilación del contrato, lo que él denomina incumplimiento esencial, que no es otra cosa, fíjense acá esta frase final, que no es otra cosa que la privación sustancial al acreedor de aquello a lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. En el fondo, esto está haciendo referencia al primer criterio, que es que se le priva al acreedor de sustancialmente lo que él esperaba obtener con el contrato. Y como les digo, esto tiene que, para que tenga importancia, tiene que haber sido conocido por parte del deudor. Por último, tenemos la posibilidad de enervar la resolución. Bueno, esto también la doctrina tradicional
principalmente por la conservación de los contratos, nos decía que el deudor iba a poder cumplir su obligación a pesar que el acreedor hubiese ejercido la acción resolutoria. Y utilizaban como argumento no solamente la conservación de los contratos, este principio de la conservación de los contratos, sino también el artículo 310 del CPC, que contiene, del Código de Procedimiento Civil, que contiene la denominada excepción anómala de pago. Y dice este artículo, el pago efectivo de la deuda, como una excepción anómala que puede entablar el deudor, se refiere al pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un antecedente escrito. Y a partir de esta norma, entonces la doctrina y la jurisprudencia tradicional entendían que el deudor iba a poder enervar la acción resolutoria interpuesta por parte del deudor, en primera instancia hasta antes de la citación a ir sentencia, y en segunda instancia hasta ante la vista de la causa. Esa era básicamente la postura de la doctrina tradicional. Veamos la doctrina moderna. Esto en realidad es una postura intermedia. En el fondo, yo les decía que Peñailillo está como en un limbo. Acepta, en su libro Obligaciones, juega mucho con la lógica de de la doctrina tradicional, pero va incorporando ideas o nociones que luego son de alguna manera seguidas también y aceptadas por la doctrina moderna. Y de hecho la doctrina moderna utiliza estos mismos argumentos de Peñailillo para negar la posibilidad que tiene el deudor de enervar la acción resolutoria. Primer argumento, el artículo 1489 le reconoce el derecho de opción al acreedor. Es el acreedor el que va a decidir si es que decide solicitar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado. En ambos casos puede ser con indemnización de perjuicio. No es el deudor, es el acreedor el que decide si es que pide la resolución o el cumplimiento forzado. Si pidiera, o si el deudor enerva, paga la obligación a lo largo del juicio, lo que estaría haciendo entonces el deudor es decidir él si es que va a continuar o no adelante el contrato o se resuelve. Luego, lo otro que se critica es que el artículo 310 no dice algo totalmente distinto a lo que interpretó históricamente la doctrina. La doctrina entendía entonces, tradicional entendía que el deudor, perdón, podía pagar en cualquier momento a lo largo del juicio, pero lo que dice el 310 dice relación más bien con la posibilidad que tiene el deudor de acreditar a lo largo del juicio que sí pagó en la oportunidad que correspondía. No que pueda pagar a lo largo del juicio, sino que pagó antes de que el acreedor interpusiera la acción resolutoria. De tal forma de evitar, como dicen en los textos Peñailillo, que hubiese un doble pago. Si se fijan, hay una diferencia enorme entre decir que el deudor puede pagar en cualquier momento, a decir que el deudor va a poder probar que pagó en su oportunidad, y no que va a poder pagar a lo largo del juicio. Por último, Peñailillo nos señala que en el pacto comisario calificado típico, que es a propósito de la compraventa por no pago del precio por parte del comprador, se faculta excepcionalmente al deudor a pagar dentro de las 24 horas de notificada la demanda. Por lo tanto, es un caso en que el legislador expresamente señala o le da la posibilidad al comprador demandado de enervar la resolución del contrato pagando. Álvaro Vidal nos dice que pese a la oposición de una parte minoritaria de la doctrina, una vez ejercida la facultad resolutoria, el pago hecho por el deudor no tiene la virtud de enervar la acción resolutoria. Ese pago es ineficaz, el acreedor se inclinó por la destrucción del contrato. O sea, en el fondo lo que nos está diciendo Álvaro Vidal es que una vez que el acreedor decide ejercer la acción resolutoria, si es que el deudor paga, ese pago no debe ser tomado en consideración porque ya el acreedor decidió ejercer la resolución, y significa entonces que ya no quiere seguir ligado con el acreedor, con el deudor.
esto creo que es un fallo, me parece, sí, de la Corte Suprema del 2013. Y lo que hace este fallo básicamente es aceptar esta postura que en el fondo no se puede pagar después de que el acreedor ejerce la acción resolutoria. Dice acá, luego de estimarse efectiva la posibilidad del demandado, si se considera que puede enervarse la acción de resolución mediante el pago efectivo de lo adeudado, quien tendría la opción sería el contratante incumplidor. En el fondo está de alguna forma haciéndose cargo del argumento Peñilillo de decir que si es que el deudor puede pagar en cualquier momento, en el fondo él es el que decide si es que el contrato se resuelve o se cumple. Eh, ya que podría dilatar el juicio, optar antes de la sentencia en pagar y dejar sin destino la demanda de resolución que ha impetrado el contratante diligente. Si bien la resolución del contrato requiere una sentencia judicial que así lo declare, esto no significa que pueda pagarse, esto es lo importante, que pueda pagarse en cualquier estado del juicio, antes de la citación para la sentencia. Lo que sí puede hacer el deudor es oponer la excepción de pago, fundada en un antecedente escrito, pero cuando tal pago se ha efectuado antes de la notificación de la demanda. Si se fijan, entonces este fallo de la Corte Suprema deja de lado la doctrina tradicional, y lo que además también la jurisprudencia había dicho, y lo que está diciendo entonces que el acreedor, una vez que ejerce la acción resolutoria, el deudor ya no va a poder pagar. Bueno, acá hay un fallo que mis alumnos conocen bien, y este es un fallo bien interesante, es un fallo de la Corte de La Serena del 2020, de junio del 2020, y es un fallo que a mi juicio viene a sintetizar de muy buena manera lo que plantea la doctrina moderna. Yo acá igual tendría algunas prevenciones, les diría que en el fondo este fallo pareciera ir más o menos en la línea de Álvaro Vidal, de que todo está superado y que la doctrina moderna es la que impera, pero no es tan así. En el fondo la jurisprudencia sigue en este movimiento un poco ambivalente, entonces hay fallos que siguen la doctrina tradicional, hay fallos que siguen la doctrina moderna, eh, y este fallo, como les digo, de manera muy sintética, resume todo lo que hemos hablado nosotros. O sea, en el fondo yo a mis alumnos les explico lo que acabamos de ver a partir de esta sentencia. No sé si alguien se anima a leerlo. Yo lo Pedro, leo si tú quieres. Sí, sí. ya, Pedrito, muchas gracias para tomar un poco de... Sí, no hay problema. Vale, vale. Ah, Corte de Apelaciones de La Serena, rol 1196 del 2019. ujú, Un fallo del 1 de junio del 2020. ujú. Que la doctrina clásica del derecho civil nacional requería para la resolución del contrato que el incumplimiento fuese imputable al deudor y que éste hubiese cumplido el contrato o al menos estuviese llano a su cumplimiento. Sin Quédate ahí, embargo, quédate ahí, Pedro, porque fíjense la redacción, habla de la doctrina clásica y luego dice requería. En el fondo, lo que hace es como decir que esto era en tiempo pasado. Y lo que está diciendo es que la doctrina tradicional establecía dos requisitos para la acción resolutoria. Uno de ellos que el incumplimiento fuese imputable al deudor, y el otro es que el acreedor fuera diligente, en el fondo el demandante fuera diligente, que hubiera cumplido su obligación. Sigue ahora, Pedro, para que lo sigamos analizando. sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha ido adoptando en nuestro país la noción del incumplimiento objetivo. Es decir, habrá incumplimiento cada vez que no se cumple con la prestación debida. Como se aprecia, el incumplimiento es la contracara del pago. Artículo Quédate ahí, Pedro. 1560. Pedro, quédate ahí un segundo nuevamente, lo siento, pero es para ir analizando. Fíjense, nuevamente, este fallo habla de incumplimiento objetivo. No habla de incumplimiento imputable. En el fondo lo que nos está diciendo este fallo es que para que haya incumplimiento, basta que haya una disconformidad entre lo pactado y entre lo que ocurrió en la realidad. No importando, por lo tanto, que este incumplimiento sea o no imputable al deudor. Basta esta disociación entre lo estipulado en el contrato y lo que ocurrió en la realidad para que estemos en presencia de incumplimiento. Sigue, Pedro, por favor. De esta forma,
Hoy el incumplimiento aparece como el presupuesto basal de los distintos remedios que prevé el legislador frente a la insatisfacción del crédito del acreedor. No obstante, dicho requisito, si bien es común a toda clase de remedios, no es necesariamente el único. Así, cuando se demanda la indemnización de perjuicios, se requiere, salvo hipótesis de responsabilidad objetiva, de la culpa o dolo del deudor, es decir, de un factor de imputación. Y cuando se demanda la resolución de un contrato, se requiere que dicho incumplimiento sea grave. Ya. Gracias, Pedro. Después viene otra parte más, Pedro, así que no te vayas. Esta parte, en el fondo, viene a tomar esta idea, esta noción de la doctrina moderna, que los remedios contractuales, de hecho habla de remedios, están unidos por un concepto fundamental que es el incumplimiento, y un incumplimiento objetivo. Pero además, cada mecanismo de protección, cada acción que podría tener el acreedor frente al incumplimiento, tiene sus propios requisitos, y entonces lo que nos dice este fallo es que la indemnización de perjuicio es la que requiere dolo culpa, y la resolución del contrato, la acción resolutoria, no requiere que haya habido dolo culpa, sino que el incumplimiento sea grave. ¿Se fijan? O sea, nos está diciendo, nos está permitiendo distinguir entre los requisitos que son propiamente de la indemnización de perjuicio de los que son de la resolución. Ya, Pedro, sigue adelante. Que del tenor literal del artículo 1489 del Código Civil, no es un requisito para el ejercicio de la acción resolutoria, ni que la parte que la alega haya cumplido el contrato o esté ya a cumplirlo, ni que haya concurrido culpa de la incumplidora. En efecto, la disposición se limita a establecer la acción resolutoria en caso que se haya verificado un incumplimiento por el contratante en un contrato bilateral, sin reclamar una actitud particular ni del acreedor ni del deudor. Por su parte, el requisito de la gravedad del incumplimiento emana de la buena fe, artículo 1546 del Código Civil, pues no puede pretenderse la aplicación de un remedio desmesurado frente al incumplimiento. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bueno, considerando esta parte del fallo de la Corte de La Serena, viene de nuevo a señalarnos que no es requisito para que opere la resolución del contrato, en virtud del artículo 1489, que el incumplimiento sea imputable o que el acreedor haya cumplido este ya no cumplir. En el fondo, esos son requisitos que vienen a ser abandonados por la doctrina moderna, y este fallo, como queda claro, sigue al pie de la letra lo que dice la doctrina moderna. Y relaciona a su vez el tema del incumplimiento grave o esencial al principio de la buena fe. En el fondo, no se justificaría la resolución del contrato si es un incumplimiento de menor monta. Eso es la presentación de hoy día. No sé si los puedo ver un segundo para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta. Espero haber sido lo suficientemente claro. Me hubiera gustado poner un poco más de ejemplos, pero como estuve enfermo, lamentablemente no pude poner muchos ejemplos. Y lo otro, sobre todo para los alumnos de caso, esto tiene enorme importancia en cuanto a la posibilidad de ejercer la acción resolutoria, incluso cuando haya caso fortuito, en cuanto a los requisitos. O sea, si es que hay un acreedor que no haya cumplido, igualmente, de acuerdo a la doctrina moderna, se va a poder pedir la resolución. En fin, o sea, hay una serie de puntos que ustedes podrían utilizar para la resolución de un caso. Eso básicamente lo esencial de este caso. O sea, ¿alguna pregunta, alguna duda?